Viceministro, un feliz año para usted. Gracias por estar en Red Más Noticias. Feliz año, muchas gracias por la invitación y un feliz año a todos los televidentes también. Bueno, yo quiero que iniciemos por esta cifra que nos acaba de dar Lisset, que realmente triste, nos preocupa y falta aún, que es lo peor, las festividades del Puente de Reyes. Y tenemos todavía ferias, fiestas y demás. 1.052 lesionados por pólvora, 737 adultos, 315 menores. Este año, pues ya se nos fue, el 2021 me refiero, y estamos comenzando el 2022. ¿Qué vamos a hacer para que esto no se nos repita? Sí, es una cifra preocupante, primero porque veníamos viendo un ascenso en los casos de lesionados por pólvora desde hace ya unos días, y a pesar de todos los esfuerzos de comunicación del riesgo, tanto a la población como a las entidades territoriales, vemos también que no ha habido el suficiente control en algunas ciudades. Las imágenes que ustedes tienen en pantalla lo demuestran. Y esto, además, en el marco de una subida, de un ascenso de casos por Omicron, pues estresa aún más las capacidades del sistema de salud, además de representar un problema de salud pública y, por supuesto, de poner en riesgo la vida, sobre todo de menores de edad y de personas de la tercera edad también. Pues esperamos, viceministro, que finalizando este 2022, el tiempo pasa muy rápido, no tendremos que registrar nuevamente estas cifras y peor aún, tan altas como las que se vienen dando finalizando el 2021 y comenzando este 2022. Le cambio de tema, bueno, el tema no podía ser otro que el COVID-19. Estamos preocupados por el aumento en los casos de contagio. Ya venimos de 11.000, 12.000, en fin, la preocupación en distintos departamentos, lo que se está viviendo en el departamento de Antioquia, en el departamento del Valle del Cauca, incluso también acá en Bogotá. Y peor aún, lo que estamos viendo en distintas festividades, porque continuamos en ferias, en fiestas, lo que vimos en Cali, lo que vimos en el municipio de Soacha, poco distanciamiento. Y yo reitero, y usted me corregirá, la excusa es, no, pero es que todos estaban con esquema completo de vacunación. ¿Eso es suficiente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, ¿cuál va a ser el panorama? ¿Qué va a pasar en los próximos días con Omicron, la nueva variante, y este aumento en los casos de contagio en nuestro país? Primera respuesta, absolutamente no. Es muy importante el esquema de vacunación y hemos insistido, ustedes me han tenido aquí en el estudio varias veces, insistiendo en completar el esquema de vacunación y en mayores de 18 años, especialmente en mayores de 50 años, acceder a su tercera dosis. Es muy importante, tal vez es una de las herramientas más importantes, pero no es suficiente. Sobre todo, como lo dice, en estas festividades que se vieron de fin de año y ahora las que comienzan en el 2022, es supremamente importante el uso de tapabocas, en la medida de lo posible tener algo de distanciamiento. Estamos viendo imágenes donde claramente no cumplen las medidas de bioseguridad. Es importante por parte de las autoridades locales garantizar que esas festividades se den utilizando las medidas de bioprotección, promoviendo esas actividades con medidas de bioprotección. Entonces también el llamado no es solo a las personas, sino también a las autoridades locales para que ayuden en esta tarea conjunta. Segundo tema, el panorama. Hemos visto efectivamente un aumento de los casos. En este momento estamos teniendo un aumento lineal, no tan exponencial y explosivo como se ha visto en otros países como Inglaterra, el mismo Sudáfrica, Estados Unidos. Sin embargo, es posible que en los próximos días, creemos, va a empezar ese aumento a ser un tanto más exponencial, un tanto más pronunciado. En algunas ciudades, en razón seguramente de las interacciones como las festividades que estamos viendo en pantalla, el aumento de casos es exponencial. En Cali el aumento de casos ya está marcado como lo que llamamos una especie de curva Omicron, es decir, un aumento rápido, explosivo de casos. En Medellín, Bogotá no muestra todavía esa tendencia, aunque sí están aumentando los casos. Entonces, el panorama es de 2 semanas complejas, 2 semanas seguramente de aumento de casos sostenidos, y vamos a tener entonces una saturación de los servicios de puerta de entrada y, por supuesto, un estrés sobre el sistema para la realización de pruebas de PCR y de antígenos. Viceministro, hagamos un poco de pedagogía porque de pronto entramos como en un relajamiento.
¿Por qué no es suficiente el esquema de vacunación completo cuando estamos en estas aglomeraciones que se están viviendo en las fiestas? Así es, definitivamente no es suficiente porque la vacuna, aunque previene y tiene una alta efectividad para mortalidad y para morbilidad severa, esto es terminar en una UCI, lo cual es muy positivo, de todas maneras no previene para necesariamente para el contagio y para diseminar el virus en una aglomeración como la que estábamos viendo en pantalla. Entonces, es una combinación de medidas. Primero, la vacuna, supremamente importante. Hemos hecho pedagogía y comunicación del riesgo de, por favor, vacunarse. Pero, adicional a la vacuna, el uso del tapabocas y el lavado de manos es supremamente importante. Si no se combinan estas dos estrategias y estos dos puntos de protección en estas festividades como las que vemos en pantalla, no vamos a evitar un cuarto pico muy pronunciado como hemos visto en otros países. Viceministro, siempre hemos hablado de que con esta nueva variante pues no tenemos tanta letalidad, es decir, estamos registrando pocas muertes. Toda muerte es importante, por supuesto. Tenemos pocas muertes y tenemos altos niveles de contagio y que eso daba tranquilidad porque se le suma pues todo el avance del Plan Nacional de Vacunación. ¿Todavía con las cifras que tenemos hoy en día podemos estar tranquilos? El parte más que de tranquilidad es de monitoreo estricto de la situación. Uno diría sí, es una variante que tiene una altísima contagiosidad y una baja severidad. No obstante, por su alta contagiosidad y en la medida en que haya una expansión muy grande, un contagio muy grande comunitario del virus, pues vamos a tener de pronto un aumento en las muertes por el número de contagiados y además, muy importante, podemos tener afectación de grupos que son de vital importancia en la sociedad. Por ejemplo, por su alta contagiosidad, podríamos tener una afectación de médicos, que son los que reciben los pacientes en urgencias, podríamos tener una afectación de otros grupos, como se ha visto en otros países, controladores aéreos y demás. Por eso, la situación ahora es de control de este ascenso de casos para que no sea tan explosivo como se vio en otros países que he mencionado anteriormente. Viceministro, finalmente agradeciéndole su tiempo, dos preguntas. La primera, ¿a qué punto debemos llegar para tomar la decisión de medidas restrictivas? Y esto en medio de todas estas festividades, porque bueno, arranca Feria de Manizales, blancos y negros, más adelante en febrero tendremos Carnaval de Barranquilla. ¿En qué momento se tomaría una decisión? ¿Qué debe pasar para tomar una decisión? Y segunda, pues estamos hablando de dosis de refuerzo y sin duda vamos a tener dosis de refuerzo, o en otros países ya estamos hablando inclusive de una cuarta dosis. Se adelanta compra de nuevas vacunas por parte de nuestro país, más de 20 millones. ¿Esa compra sí va a ser efectiva? Bueno, primero, ¿qué debe pasar para considerar un cierre? En este momento no estamos considerando unos cierres en el país por varias condiciones. Es una combinación de factores. La ocupación hospitalaria, que por fortuna se ha mantenido estable en los últimos días. La mortalidad, que por fortuna se ha mantenido estable y en niveles bajos los últimos días. Obviamente tenemos un aumento muy grande de casos que era esperado. Esperamos entonces que con ese aumento las personas se aíslen inmediatamente al presentar síntomas o hacer contacto estrecho de una persona que salió positivo o ha presentado síntomas y solicite inmediatamente su PCR a su asegurador. Con esas medidas y el mensaje reiterado en las festividades que vienen con el acompañamiento de las autoridades locales, por favor el uso de tapabocas y medidas de protección personal, uno pudiera sostener un pico de unas características de menor severidad que permitieran mantener los sectores sociales, culturales y económicos abiertos con la modulación de las medidas de bioprotección. Respecto a las vacunas del 2022, nosotros este mes esperamos continuar con la llegada de vacunas adquiridas el año pasado por el mecanismo multilateral COVAX, por una donación generosa del gobierno de España, que también se hará a través del mecanismo multilateral COVAX, por todavía remanentes que tenemos de adquisiciones del 2021 y en este momento tenemos además en la bodega central del Ministerio de Salud más de 4 millones de dosis
que pueden ser inmediatamente distribuidas al territorio nacional, y en el propio territorio, en los departamentos, en este momento hay, en términos generales, vacunas suficientes para garantizar la vacunación de toda la población. Se han adelantado conversaciones para adquisiciones adicionales en este 2022. Sí. Creemos que una primera adquisición pueda estar alrededor de 10 millones, no 20 millones de dosis, sino 10 millones de dosis, pero lo estamos todavía terminando de evaluar con base en la cobertura que tengamos estos últimos días y las necesidades para este primer semestre del año. 10 millones de dosis entonces para este 2022. Pues viceministro, gracias por atendernos en Redman Noticias. Como siempre, un placer tenerlo. Un feliz año. Gracias a ustedes, un feliz año. Gracias por ayudarnos a compartir este mensaje de, por favor, a la ciudadanía, moderación en estas festividades, a las autoridades locales, acompañamiento en el uso de medidas de protección personal, tapabocas y lavado de manos, y por supuesto vacunación masiva, acceder a completar los esquemas y a las terceras dosis en estos días. Muy bien, viceministro Germán Escobar, viceministro de Salud, y por el momento no se están contemplando posibilidades de medidas restrictivas ante el aumento en los casos de contagio por COVID-19 y con la presencia de la nueva variante Omicron. Por el momento no, es lo que nos dice el viceministro.